Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. El día de hoy abordaremos un tema, una disciplina de las más queridas que hay dentro de la institución, como lo es el taekwondo. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión, Luis Alberto Bolaños López, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Cómo estás, querido Luis? Bienvenido, buenas noches. Mi estimadísimo Rodrigo, feliz aquí, como dices, pues ahora nos toca presentar una de las disciplinas pues, más queridas, yo creo que en la universidad y también en el deporte nacional, ¿no? Una disciplina que ha rendido grandes frutos en el deporte nacional. Y pues bueno, tenemos a un exponente de a la altura y de la calidad moral para ello. Y así es, una cuna de grandes campeones, tanto para la universidad como para el país. Y a mí me da de verdad muchísimo gusto y con mucho cariño y con mucha alegría presentar a nuestro invitado de esta noche. Es un honor para mí darle la bienvenida a José Sámano Hernández, médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, licenciado en Ciencias de la Educación, maestro en Docencia y Administración de la Educación Superior. Él es cinta negra, octavo dan de Taekwondo, instructor internacional certificado tercera clase por la Federación Mundial de Taekwondo, instructor panamericano, referee internacional de formas, nivel 6 del CICSET certificado, coordinador de deportes en la UNAM en distintas etapas, del 97 a 2002 y luego de 2005 a 2010, maestro de Taekwondo desde 1979 y hasta 2008 en la UNAM, entrenador del representativo de este deporte en nuestra máxima casa de estudios del año del 79 a 2010, miembro fundador de la Asociación de Taekwondo de la UNAM en el año de 1981, miembro fundador de la Federación Mexicana de Taekwondo en el año de 1984, ganador del premio Puma y, como venía en su currículum, el único que lo ha ganado 4 veces a lo largo de la historia de este premio, en el año de 1987, en 1993, en 1997 y en el año 2003. Presidente de la Asociación de Taekwondo de la UNAM del año de 1985 a 2005, y ahí le paro, porque eran muchísimas cuartillas de currículum del buen Pepe Sámano, forjador como entrenador, maestro y amigo de varias generaciones de taekwondoines dentro de la UNAM, entrenador de la selección mexicana de taekwondo en distintas etapas de su trayectoria y de su vida. Pepe Sámano, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, pues muy contento de poder participar en esta plática en mi alma mater. Por supuesto que para mí siempre ha sido un orgullo la institución. Ahí me eduqué, ahí adquirí mis conocimientos, ahí me formé como maestro, como deportista, como funcionario en un tiempo y bueno, hasta mi esposa conocí ahí. Entonces, finalmente le debo todo a la institución. No estoy más que agradecido y muy honrado de estar aquí con ustedes para poder compartir pues estos momentos. La verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí y pues con mis amigos, con Rodrigo, que tengo muchos años de conocerlo, con el mismo Luis, que aunque no estábamos en el mismo lugar de adscripción, pero bueno, pues nos veíamos. Así es. Y como dice él, cuando se inauguró la Asociación de Taekwondo en 1961, él apenas estaba naciendo. Entonces, pues la verdad, pues me siento muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y cuando Pepe empezó a dar clases de taekwondo en 1979, pues yo era un pequeño de apenas 5 o 6 años de edad. Pepe, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues este programa se llama Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cómo surge esta disciplina en nuestra institución? Eres, me atrevo a decirlo, el papá del taekwondo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué recuerdos tienes de cómo se forma esta asociación y el paso a lo largo de todos estos años
el legado de grandes atletas y que además fueron y han sido excelentes estudiantes y excelentes profesionistas que te tocó tener en tus manos y forjar a su paso por la universidad? Bueno, no tengo muy precisos los datos, pero en los 70s, ahí la historia, ustedes la deben saber mejor, que la dirección general no era una dirección, era como una coordinación de educación física o de deportes. Y con la llegada del ingeniero Alejandro Cadaval lo lograron convertir en una dirección general. Hubo un boom muy importante en todos los deportes, escaladas en el K2, entrenadores que pudieron ir a Europa a capacitarse, todo muy bien. Y había un programa que se llamaba AFG, que coordinaba, hasta donde yo me acuerdo, un profesor que se llamaba Pedro Redes, que tuvo a bien invitar a mi maestro, al maestro Fernando Tobar Gálvez. Y bueno, dentro de ese programa estaban buscando tener más disciplinas, y él ya venía siendo todo un maestro de taekwondo, un excelente competidor, incluso desde su paso como practicante en el Karate Do, en la misma UNAM, ahí con el maestro Hofner. Y bueno, pues él llegó a ser campeón mundial en full contact y decidió sugerir que se hiciera la, la disciplina de taekwondo. Realmente el que introdujo el taekwondo a la institución, en aquel tiempo no dio todavía de una manera formal, porque bueno, era una actividad más, pero se consolidó hasta 1981, ¿no? Pero él fue el que prácticamente trajo el taekwondo a la institución. Con el paso del tiempo, bueno, pues nos asignaron un lugar. Por alguna razón el maestro tuvo que emigrar a otros lados porque pues así convenía a sus intereses. Y yo entré en el 79 a la Facultad de Veterinaria. Entonces hablamos con en aquel entonces el director general, que era el arquitecto Mario Revueltas, que tuvo a bien a contratarme a mí y a Fabricio Bonache con un salario de honorarios profesionales. Y había como que quién iba a ocupar una instalación que estaba en la pista de calentamiento, donde había sido como la bodega de aquel tiempo de los escritorios esos pesadísimos de metal. Había más de 100 y había un lugar como de 8x2 para donde podíamos practicar. Y bueno, pues ahí entre el fútbol americano, que quería también ese lugar, entre el de montañismo, que mi querido amigo Casanova, pues estaban con que sí, con que no, que quién se quedaba con el lugar. Y bueno, finalmente, después de mucho estar ahí, pues dialogando, porque eso fue un diálogo, decidieron que nos iban a dejar esa instalación. Y es como comenzamos a trabajar. Éramos un grupo muy pequeño todavía, pero comenzaba a surgir el taekwondo como una disciplina importante, y obviamente en la universidad había también practicantes y comenzamos a tener una gran influencia. Yo creo que el detonante importante fue cuando fuimos con el arquitecto Revueltas para decir que si podíamos hacer un torneo con la selección nacional de República Dominicana, ahí en el frontón cerrado. Entonces nos dijeron que bueno, pues no había presupuesto, que era muy ambicioso el proyecto y que Willy. Y tú sabes, cuando vas empezando como maestro, como equipo, como todo, pues tienes muchas ilusiones. Hicimos cooperachas, fiestas, esto, el otro, y logramos conseguir pues la alimentación y el hospedaje de los muchachos durante 3 días. La ayuda de los pósters fue muy buena porque hubo mucha gente que fue a ver el evento entre la UNAM y República Dominicana, y no se llenó, por supuesto, pero sí hubo bastante gente, y yo creo que ese fue un factor importante. Ya yo tenía un grupito ahí que comenzaba a dar, pues como que podía dar resultados, pero básicamente competimos con los alumnos del maestro Fernando Tobar, y bueno, pues esa fue la selección que integramos, porque pues de ahí nos formamos. Para ese entonces, en 1981 estaba el arquitecto Revueltas, y estaba pues toda la leyenda del fútbol americano como el subdirector, ¿no? Entonces, él fue el que decidió que se deberían de formalizar los deportes en la UNAM a través de asociaciones. Y en aquel tiempo, bueno, el Tapatío Méndez tenía una gran influencia sobre todos
porque tenía una gran calidad moral, por toda su historia, pues por eso estaba ahí como subdirector. Y entonces decidieron formalizar el deporte de la UNAM como asociaciones deportivas que permitieran normar y reglamentar la representación de la institución. En aquel tiempo, pues quedó como primer presidente el licenciado Jesús Bandera, estaban los maestros Leonardo y Federico Arceo. Leonardo es de odontología, Federico Arceo, que me disculpe, pero no me acuerdo dónde estaba el maestro Fabricio Bonacher, que ahora radica en Monterrey, estaba su servidor, estaba el maestro Noel Landa, estaba Antonio Hernández también, en fin, nos juntamos todas las FES y Ciudad Universitaria, y se puede decir que el deporte y el arte marcial del taekwondo en la UNAM se formalizó con la UNAM en 1981. Hay incluso una acta constitutiva, y si ustedes lo buscan en la Gaceta de la UNAM, pues ahí vienen todos los datos que pueden corroborar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, sigo recalcando que introdujo el taekwondo aquí a la UNAM fue mi maestro Fernando Tobar Galvez, ¿no? Bueno, cuando dije que eras como el papá del taekwondo es porque, pues, por todos los años que después tú seguiste manteniendo el legado del profesor, del maestro Tobar, ¿no? ¿Y cómo fue ese arranque de Pepe en esos primeros años, después de 1981? Fue difícil porque yo estaba en la facultad y, bueno, pues el salario que percibiera, pues como todos los que iniciamos en la universidad era bajo, no alcanzaba para poder subsistir, y para mí era difícil decidir, ¿no? O sea, yo ya comencé a tener cada vez más gente, ya había un grupo de competidores más consolidado, ya participábamos en eventos y teníamos muy buenos resultados, pero yo también estaba en la clínica a veces ahí con el doctor Malvido allá en Insurgentes, y ya estaba yo a la mitad de la carrera, y bueno, pues tenía que tomar decisiones de qué hacer. Comenzaron a llegar cada vez más, y llegó un momento que yo tenía horarios desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y bueno, pues era como un boom de muchachos que practicaban el taekwondo, había un ambiente impresionante, teníamos como una mística, yo creo que como todos los deportes, tenemos una mística, los Pumas, no tenemos, pues aunque suene como que es un eslogan, pero sí somos de garra, somos de batalla. Ha habido épocas donde, bueno, pues las autoridades, porque es muy, muy difícil mantener a 350,000 estudiantes, también lo entiendo, claro. Pero pues a veces, pues éramos como el grupito del topper, ¿no? En la mañana estudiabas, luego entrenabas, y luego comías lo que traías en el topper, y luego te ibas otra vez a la escuela y a hacer tareas y a estudiar, y al día siguiente en la mañana a correr, y pues sí. Pues todo eso, ¿no? Yo creo que no es algo especial de taekwondo, yo creo que es una manera de vivir del deporte en la institución de aquellos tiempos, donde pues es muy difícil que la institución pueda apoyar, porque su misión es hacer profesionistas, no hacer deportistas. Eso me costó trabajo entenderlo, pero estás tan apasionado que te cuesta trabajo. Oye, pero mira que yo me entrego. Pues sí, pero nosotros hacemos profesionistas, no deportistas, ¿no? Entonces, es un choque para los que representamos a la institución y que damos todo, y que a veces dejamos cosas que incluso hasta nos convienen más, pero entonces sentimos que no nos apoyan, pero pues también hay que tener muy claro eso, y con el paso del tiempo vas madurando y vas entendiendo el quehacer de una institución. Tal vez si en algún día logramos, que sería el sueño de muchos de nosotros que hemos pasado por la institución, se logra hacer una licenciatura, nos podríamos alinear con el quehacer de la institución, y entonces tal vez la situación de los presupuestos tendrían otra expectativa diferente, ¿no? Digo, ya sé que no es pero es lo que más o menos, o sea, sí hubo un tiempo de crisis, donde también tengo que reconocer que todos los muchachos hicieron un esfuerzo muy importante económico, sus papás también, y que por eso fuimos, ¿no? Porque, haz de cuenta, nos íbamos a competir a Monterrey, y nos íbamos todos en una camioneta, nos íbamos viajando de noche, pues no había, obviamente, un hospedaje, nos quedábamos en el gimnasio de uno de mis amigos, no había que comer, a veces, pues, lo que nos invitaban a comer, ahora sí, como decíamos, a gorrear,
y después a competir, después de un viaje de 2 horas, pues te ponías el uniforme y a competir era muy desgastante, pero pues lo hacíamos con mucho cariño y yo creo que salieron gente muy importante como el doctor Felipe Vadillo, que ahora está trabajando en la Facultad de Medicina otra vez, él es egresado de ahí, estuvo a punto de ser el director de perinatología en el hospital. O sea, ha habido gente muy brillante, Florencia Serranía también ahí estuvo en la institución, Mónica Torres Amarillas, 2 veces medallista, doctor en Derecho, Francisco Ruz Sosa, que fue el primer medallista de la UNAM, ganó medalla de bronce en el Mundial Universitario de 1986. También hubo gente que iba a entrenar con nosotros, como Dolores Nor, que estuvo en su última etapa, que parte de su preparación para ir a los Juegos Olímpicos del 92 nos hizo, pues, estuvo con nosotros. En fin, ha habido, no llegan a memoria tantos y tantos estudiantes hoy profesionistas exitosos que han llegado ahí, como también en Germán García Beltrán, que también hoy pues trabaja en el Estado de México, él es su procurador, en fin, hay mucha gente de mucho talento que llegó y que tuve la oportunidad de compartir pues la parte del taekwondo con ellos. Y lo que sí quiero decir es, nunca me sentí más afortunado de haber podido dirigir a un grupo de tanto talento, tanto compromiso y tanta entrega para representar a la institución dignamente. Consiguieron entre todos esos muchachos casi 16 campeonatos nacionales universitarios de la disciplina. Sí. Por decir entre otras cosas, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, a ver, ahorita que has hecho ese pequeño repaso de nombres y de figuras, ya veíamos en este recuento histórico y anecdotario de que es la finalidad de este programa, el inicio en los 80s con la formación de la asociación y cómo fue que se fue consolidando hacia finales de esa década, de los años 80s. Platícanos la historia de cómo llega a tu gimnasio una persona como Mónica Torres Amarillas, que a la postre fue medallista olímpica en la primera incursión de este deporte en 1988 en Seúl y posteriormente refrenda medalla también en Barcelona en el 92, cuando tengo entendido que era muy poca la participación de las mujeres en este deporte. Bueno, era un deporte como todo el inicio de las artes marciales de contacto muy, muy extremo, porque cuando competíamos en los torneos entre todas las disciplinas, bueno, pues nunca faltaba que te abrían la ceja, lastimaban un diente, fracturados, nariz fracturada, etcétera, ¿no? Entonces no era como digamos propiamente para una mujer, porque había la idea de que eran débiles, ¿no? Y con el paso del tiempo, el primero que convencieron fue a mí, ¿no? Que no es porque yo no quisiera no es una cuestión de misoginia, es una cuestión de que tú dices, pues no me gustaría que la lastimaran, el responsable de la actividad soy yo, pues no quiero que se lastime a alguien sin culpa, ¿no? Y tampoco había muchas mujeres. Se dio un caso muy raro, porque si te das cuenta, donde iniciamos ahí en la pista de calentamiento, estaba muy alejada de todo, sigue estando muy alejado de todo lo que es, pues, el circuito académico que teníamos, ¿no? Sí. Sin embargo, pues se corrió la voz y comenzaron a llegar muchos jóvenes, incluso muchos del CCH Sur y de las prepas, a entrenar ahí. Y se logró hacer un ambiente muy, muy padre, porque yo creo que, como dicen en la parte pedagógica, hay un currículum oculto. Hay cosas que no están escritas, pero que todo el mundo sabe que existe. Y la cuestión es de, si no aguantas el entrenamiento, mejor vete. Y si no eres disciplinado, mejor vete. Y si no vas a venir todos los días porque tienes tarea y todo lo demás, también mejor no te quedes con nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de misticismo, en un principio era un grupo cerrado, pero después fue llegando gente y cada vez se quedaba más. Y cuando decíamos, oye, no va a aguantar, al día siguiente ahí estaba otra vez, oye, le acaban de poner. Creo que, Ay, lo perdimos. creo que tenemos un problemita de conexión. Sí lo perdimos, ¿verdad? En el profe, sí, así parece. Qué caray. Éxito. Profe, ya estamos, sí. Te perdimos por un momento, Pepe. Te nos perdón, friseaste. no sé dónde
No sé dónde me quedé. En que un chico que iba un día y decían, no va a aguantar, y al día siguiente ahí estaba. Al día siguiente ahí estaba, y entonces se comenzó a hacer un ambiente de gente de trabajo, de entrega, de sacrificio, de compromiso, de decir, oye, sí tengo tarea, yo vengo aquí a estudiar, pero quiero también hacer taekwondo, y como el maestro, si no vengo todos los días me va a sacar, pues tengo que cumplir en todos lados. Y eso creó una mística y una filosofía dentro del gimnasio muy importante, que cuando llegaba la gente a ver la clase era lo que les encantaba, lo que estaba sucediendo ahí. Decían, híjole, están duros los golpes, pues a ver qué hago, ¿no? Y entonces había gente que decía, pues no aguanto, pues entonces me voy a poner a hacer abdominales, me voy a poner a correr, me voy a poner a hacer lagartijas, me voy. Y se fue haciendo un ambiente muy bonito, muy bonito, y como se los repito, de mucho compromiso, de mucha entrega, de mucho sacrificio, y de entender que la primera función que había era terminar una carrera. Y la mayoría de los muchachos que estaban ahí, pues terminaron una licenciatura y hoy son profesionistas exitosos. Pero adicional a eso, la UNAM comenzó a organizar un torneo nacional universitario, teniendo contacto con algunas instituciones que también tenían taekwondo y que también estaban igual que nosotros en los comienzos, había pocos apoyos. Claro. Y de repente hicimos un primer campeonato nacional por ahí del 83, llegaron 16 universidades, y luego en el 84 llegaron 20, y luego en el 85 llegaron casi 32, wow. Y en el 85, como ya había ya existía el CONDE, ya era una institución que aglutinaba a las universidades públicas y algunas privadas para poder organizar eventos. En una de sus asambleas hubo una propuesta de que se aceptara el taekwondo como un deporte de la universidad, aunque no se realizaban como aquel tiempo todos juntos, pero había campeonatos nacionales. Y cada institución decía, yo organizo el del voleibol, no, pues yo organizo el fútbol, no, pues yo organizo el taekwondo, y así fue como nos dieron el aval. Y para ese tiempo, ya en el 84, que se creó la Federación Mexicana de Taekwondo, ya nos presentábamos con un equipo muy fuerte, ya teníamos 40 competidores, y en un principio como que éramos vistos como un patito feo. De repente comenzaron a ver que pues no era un patito feo, que éramos muchos y buenos. Había gente muy buena, muy aguerrida, y en el arte marcial la gente aguerrida llama la atención. Y bueno, por supuesto, las boyas, la porra, el uniforme, la entrega, los resultados, pues todo se fue sumando para que lográramos hacer un equipo pues muy competitivo, y que bueno, pues teníamos la idea de ser, primero los muchachos querían ser seleccionados nacionales, y por supuesto yo como entrenador y como maestro lo que quería era tener al mejor equipo de México, que no era una tarea fácil, ¿no? Había varias instituciones ya muy consolidadas, con presencia en todo el país, con presupuesto, con entrenadores coreanos, en fin, tenían una estructura muy diferente a la de nosotros. Pero eso también fue encantando, porque había mucha gente que estaba en otras escuelas y estudiaba en el UNAM y decían, pues yo quiero estar con los Pumas. Y de repente, cuando en vez de tener 40, ya tenía yo 60, y cuando me di cuenta ya éramos como 80, y después era un mundo de gente los que estábamos ahí, y cada vez había gente con más talento, con esa mística, con esa entrega, y por supuesto comenzamos a tener presencia nacional. Participamos en el 86 en el Campeonato Mundial Universitario. La institución nos ayudó con lo que estuvo a su alcance, conseguimos otros apoyos y fuimos a Berkeley, California, y en esa selección, pues la base de la selección fue de la institución, junto con otra escuela que se llama Instituto Mexicano de Taekwondo, y logramos una medalla de plata y 2 medallas de bronce. Y el primer medallista que tuvo la UNAM fue de la Facultad de Ingeniería, Francisco Ruz Sosa, el ingeniero Francisco Ruz Sosa. Estaba estudiando ingeniería mecánica. Y que después, bueno, pues me acuerdo que me decía Mónica, no, pues es que no nos llevaste a las mujeres, profesor, ¿qué pasó? Con trabajo sí pude pagar a los hombres, ¿no? No tenía yo respuesta, pero finalmente, pues sí, Mónica tenía razón, y muchas de las muchachas tenían razón. Pudimos haber ido con un grupo de mujeres, y yo creo que hubiéramos traído por lo menos una medalla más. Sin embargo, para el año siguiente, en el 87, también fue en la selección nacional. Tuvimos ahí también algunas participaciones importantes, no pudimos meternos, pero se metió Mónica Torres Amarillas,
Y bueno, pues Mónica pues no tenía tampoco la manera de que nos apoyara la institución. Y bueno, pues ahí se movió Mónica, me moví yo, se movió la institución y ahí de alguna manera logramos que se fuera al Campeonato Mundial de Barcelona con la agradable noticia que llegó con medalla de plata. De plata, Peleó la sí. final, perdió la final y bueno, pues ahí quedó, creo que perdió la final con la turca. No, por alguna razón no llegó Corea. Pero, Sí. pues Mónica hizo un brillantísimo papel y bueno, ya había muchos de los muchachos que ya estaban consolidados. En ese mismo año, en el 87, Filiberto Álvarez quedó como seleccionado nacional para ir al primer Panamericano de Taekwondo en Indianápolis, pero se fracturó, se lastimó el hombro no me acuerdo, pero no fue en algo del Taekwondo, se lastimó y pues ya no pudo participar, ya no fue nadie en su categoría. Fernando Álvarez en 1984 también quedó en la selección mexicana, fue a una competencia, a una Copa Europea en Izmir, en Turquía. Ya había quedado en la selección Julio Álvarez, Juan Álvarez, pues hay muchos, o sea, muchos competidores de muchísimo nivel. Virginia Padilla, Nina también Peñalosa, también ahí estaba con nosotros, Sergio Rangel, Lauro Padilla, el hermano de Vicky, también fue alguien muy, muy importante para nosotros. Él es egresado de la Facultad de Química, él es ingeniero metalúrgico. Okay. Hoy es responsable del deporte en su municipio, allá en Uruapan. También muy exitoso profesionista ahí, dedicado a las plantas del petróleo, ahí en todo lo que es la química del petróleo. Y bueno, pues había como un espíritu, cuando llegaba a la UNAM se notaba, cuando se iba también se notaba porque nos juntábamos todos y echábamos un Goya, pero de esos Goyas que enchinan la piel, que es lo que les decía, si lo vamos a cantar es porque que enchine la piel. Y la verdad es que eso es lo que pasaba. Y yo creo que eso fue un factor muy importante, nuestro espíritu. Yo creo que hacíamos mucho honor a nuestro lema, ¿no? De por mi raza hablará el espíritu, y cuando se notaba llegaba y cuando nos íbamos, también se notaba. Entonces estábamos además muy juntos, muy comprometidos y bueno, pues fue una época maravillosa en todos los aspectos, tanto en los torneos de federación como en los torneos de universitarios. Tuvimos también la oportunidad de ser los primeros presidentes de la Organización Nacional Estudiantil de Taekwondo, representando pues al Taekwondo de la UNAM y de todo el país. Luis. Sí, justo. Fíjate que ahora que mencionabas a Mónica, que por cierto será nuestra invitada el próximo lunes en Semblanzas Deportivas, leía justamente que ella fue la que eliminó a la coreana en ese proceso, ¿no? De su medalla. Y vamos. Pero eso fue en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, sí, perdón. Y Sí, yo hablaba del Campeonato Mundial. Su primer medalla mundial fue en el Campeonato Mundial en el 97 en Barcelona. Que, fíjate lo que te voy a decir, hay una gran diferencia. En el 87, ¿no? En los campeonatos mundiales, en el 87. En los campeonatos mundiales te enfrentas entre 5 y 6 combates para poder llegar a las medallas. En las Olimpiadas ya van solamente los 16 mejores, por lo menos en el 88 iban los 16 mejores, después de haber pasado un campeonato mundial y de haber calificado y de hacer todo lo que es un proceso muy complejo. Y entonces, aunque por supuesto el máximo evento pues son las Olimpiadas, ¿no? Sí, claro. Pero los campeonatos mundiales, competir ahí y ganar una medalla ahí también. Sí, es difícil. Mi respeto para todos esos medallistas mundiales, porque no es sencillo ganar una medalla en ese evento. Oye, Pepe, ¿y a ti qué te producía el ver esos logros de tus atletas? El ver que Mónica había alcanzado esa medalla un año antes de los Juegos Olímpicos y luego la grata noticia, corrígeme si me equivoco, es la primera mujer, la primera ganadora de medalla en unos Juegos Olímpicos dentro del Taekwondo, ¿es ella? Sí, claro, acuérdate que fueron 5 nada más, iban 4 hombres y una mujer. Ajá. Sí, iba Enrique Torruella, iba Manuel Jurado, Federico Gómez y Ernesto Rodríguez
y Mónica Torres, era la única mujer. Y los otros 4 eran de la institución que yo te decía que tenía representación en todo el país, y nosotros Ajá. como que ahí como que no muy nos querían, y luego era mujer y luego era la más chiquita, y como que no le daban así como muchas posibilidades, tampoco daban un trato muy preferencial. Entonces a veces llegaba y le decían, oye, aquí está tu uniforme, y el uniforme era extra grande. Decías, ¿cómo extra grande? Pues yo soy Sofín, ¿no? No me hagan eso, ¿no? Y entonces, no, pues es que tú no eres de Muy Juan, y en fin, no quiero decir nombres Sí, sí, porque sí, sí, ni vale sí, la me pena. imagino. El Me derecho imagino. de paso, el derecho de Lo piso. importante es la historia, ¿no? Pero Claro, me refiero, fue difícil, fue una época difícil, incluso pues, no nada más para Mónica, para todos los de la UNAM que claro. estaban en la selección, pues batallaban. También yo tenía aspiraciones de ser entrenador, y también nacional, y también yo batallé. Por supuesto que cuando algunas veces les dije que yo algún día quería ser entrenador y que lo iba a lograr, pues también se rieron de mí, ¿no? También, o sea, así es esto, así es el deporte, Me así Oye, imagino. mi es estimado los Pepe, negocios pero y así es la vida. La gente no cree en ti o creen que piensas demasiado, pero bueno, lo importante es lo que tú pienses, ¿no? Claro, Y pues por supuesto que para mí fue una gran satisfacción, primero lo de Francisco Ruz, y sí, luego lo de Mónica al año siguiente, y luego de todos los muchachos, porque no puedo dejar atrás, o sea, déjame decirte que los medallistas que quedan, que ganan el medalla, que es un mérito de ellos, pero no entrenan solos, entrenan con un equipo. claro, Y yo creo que muchos de los que estaban en ese equipo a lo mejor no lograron ser ni siquiera seleccionados nacionales, pero que fueron una parte muy importante para el claro, ambiente, para el espíritu, para el claro. trabajo, para el sacrificio, para el compromiso. Y yo, esa mística también debemos de darle un profundo agradecimiento a todos ellos, porque fueron parte importante del equipo. Estoy convencido que si también sin la presencia de ellos no se hubieran logrado lo que se logró, y que lo que se ganó en algunos, bueno, en las medallas, pues tenemos que compartirlo con todos los muchachos que estaban ahí tomando la en clase el y en los Doyan. entrenamientos, ¿no? En el Doyan. Y yo creo que así saben más los triunfos, ¿no, mi estimado Pepe? Cuando la gente o cuando parece que las adversidades o que todas las cosas son como en contra, cuando lo logras como que sabe más rico, ¿no? Cuando parece ser que o sea, que hay un montón de piedritas en el camino, cuando descubres que se Así tiene es. la capacidad, ay, ¿no? Y creo que esta es como una de las cuestiones que han determinado el deporte en nuestra máxima casa de estudios. Te tocó una época de bonanza, pero te tocó también abrir camino en el deporte nacional e internacional, ¿no? Con el deporte femenil, el taekwondo femenil, todo esto. ¿Qué, qué era? O sea, ¿qué era lo que los motivaba a seguir adelante, mi estimado Pepe? Hablas de la mística. El taekwondo es un camino. Sí, yo, ¿Qué es sí, esto? yo creo que ese paso de las medallas, fíjate, primero en el 84, una eh, eh, actuación destacada de todos los competidores, como nuestro primer campeonato nacional, es formar parte de la Federación Mexicana de Taekwondo. En el 85 ganar el campeonato nacional universitario que nosotros organizamos, que se aceptara el Taekwondo como deporte en el Conde. En el 86 participar en un campeonato mundial universitario después de haber ganado el campeonato nacional y tener la base de la selección, obtener una medalla, y como institución del Conde ganar una medalla de plata y 2 de bronce, pues eso impulsó mucho al deporte nacional universitario, ¿no? Luego en el 87 la medalla de plata de Mónica, y ya no nada más estaba Mónica, ya había ahí Fernando Álvarez, Filiberto Álvarez, José Cruz, Julio Álvarez, Gabriel Díaz, Rosa Mendoza, Rosalena Rodríguez, o sea, ya había muchos. Yo creo que llegó un momento que teníamos la base de la selección universitaria y la base de la selección nacional. sí, Y entonces sí, la gente se comenzaba a inspirar y comenzaba a llorar, a soñar, decía, bueno, pues si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no, los que venimos claro, atrás? Y además estoy haciendo exactamente lo que se necesita aquí, hay que aguantar, pues ya hemos aguantado, ¿por qué no? Entonces, muchas veces la mística de entrar a una competencia era más difícil los entrenamientos de entrenar en CEU
que la misma competencia. Que la misma competencia. Y también se comenzaron a dar los resultados porque había un trabajo en equipo importante. Es decir, fíjate, llegábamos a veces a las 6 de la mañana para el pesaje que empezaba a las 7 y que si no te presentabas te descalificaban. Y menos nosotros no podíamos fallar en nada. Y a veces la final, yo me acuerdo que a veces las finales de Filiberto o de Fernando Álvarez o de Juan eran a la 1 de la mañana. Y ahí estaba todo el equipo. No se iban. Sí. Llegábamos todos y desde el primer combate estaban todos hasta el último. Entonces, sí había una mística, sí había una unión de equipo, sí había trabajo en equipo, porque el que se quedaba y aguantaba, entre todos también lo ayudaban, ¿no? Independientemente de que yo coordinaba la clase y todo lo demás, entre ellos también se ayudaban, se apoyaban, se animaban. Entonces, yo creo que fue si pudiéramos ejemplificar el éxito del trabajo en equipo, yo creo que podría ser el equipo de la UNAM, podría ser un buen ejemplo, ¿no? Y fíjate, además, la constancia, cada año había un triunfo importante. Exacto. Cada año. Eso también nos posicionó, y de repente que tú llegues y que dices, oye, vamos a ir a la Universidad Nacional por la UNAM. Y entonces el taekwondo se trajo 3, 4 o 5, o a veces hasta 7 medallas de oro. Deportes que siempre... Entonces, pues obviamente las autoridades comenzaron a decir, bueno, pues ese deporte algo está haciendo, ¿no? Algo está haciendo, pues hay que apoyarlos, hay que promoverlos. Y bueno, pues imagínate, 84, luego en el 85, me quedé en el 87, en el 88 la medalla olímpica, en el 89, otra vez somos la base de la selección, vamos al Campeonato Mundial a Corea, hay cambios en la federación y me nombran el entrenador de la Selección Nacional de Federación. Vamos a Seúl, Corea, y Mónica Torres gana medalla de plata, Patricia Mariscal también gana medalla de bronce, y luego, ya no me acuerdo, ya de repente la memoria me vaya a decir, pero sí, trajimos una de plata que fue de Mónica y 2 medallas de bronce, una fue de Patricia Mariscal y la otra, bueno, al ratito, ahorita me regresan la materia gris. Oye, Pepe, digo, yo, ya lo decíamos al principio, son poco más de 20 años de conocerte y de preciarme con tu afecto y tu amistad. Me tocó esta última, vamos a llamarlo etapa de tu trayectoria como entrenador, como dirigente, como presidente de asociación. Y yo hablo ya de lo que me tocó ver. Esta parte de los 80s, pues evidentemente no me tocó verla, pero sí del año 2000 para acá, pues convivimos mucho tiempo en muchas universidades, en muchas competencias, y algo que a mí me llamaba mucho la atención, y ahorita pues ya de alguna manera contestaste esa pregunta, de cuál era el secreto, ¿no? Del equipo de taekwondo de la UNAM, y pues tiene que ver con esta solidaridad que como grupo y que como equipo se profesaban entre todos ustedes, ¿no? Pero hay algo que a mí me queda muy claro y lo tengo muy presente. No sé si nos esté viendo, y si es así, le mando un saludo. Recuerdo con mucho cariño a una chica como Cecilia Nieto, por ejemplo, y que abogada. Pero que además sí nos está viendo. El respeto y el afecto que ella y muchos de los chicos con los que nos tocó convivir y acompañarlos en los viajes a la universidad y estar ahí en sus competencias, a ti, a Pepe Sámano, te guardaban un afecto y un cariño muy particular, muy especial. Me atrevería a decir, si se me permite, hasta como una figura paternal, por cómo los tratabas tú. Entonces, el trato que les dabas a los chicos, a las chicas, sin duda también forma parte de este sazón, de este guiso que llevaba al éxito al equipo de taekwondo de la UNAM, ¿no? Bueno, quisiera decirte, estoy hablando de una primera etapa porque seguramente se me van de la mente varias personas, ¿no? José Cruz, por ejemplo, también alguien muy destacado. Pero te diría que después de todos esos años se hicieron los grupos Pumitas. Cecilia Nieto y su hermano Eduardo, que fueron excelentes practicantes de taekwondo, representaron a la institución dignamente,
fueron campeones nacionales universitarios, fueron campeones nacionales de federación. Ellos lo iniciaron conmigo, lo iniciaron con el profesor Raimundo Ávila, que también estaba con nosotros en la institución, pero no como estudiantes, sino eran parte de un proyecto de Pumitas que se pensó, o por lo menos las autoridades pensaron en un proyecto de Pumitas que pudiera ser un semillero, como es el semillero que había de Pumitas de Torres H en el fútbol. Ajá. Y ellos surgieron de ahí, como también los hermanos Dorantes, Francisco y Fernando Dorantes. En aquel tiempo también descaba Octavio Manso, que es también alguien muy, muy bueno, y que también era muy joven, demasiado joven, ¿no? Por ejemplo, Julio compitió desde los 16 años y Octavio pues también fue un competidor de primerísimo nivel. Pero hay después otra generación que viene de jovencitos. Por ejemplo, los hermanos Dorante, yo los tuve desde los 8 años, ¿no? Imposible entrar a la UNAM desde los 8 años. O sea, los tenías Entonces más estaba chicos Fernando, de lo que son los chicos de iniciación, por ejemplo, de Prepa 2. así es. Los tenías todavía más Entonces ellos, pequeños. sí, los tenía yo. Sí, esa era la función de los grupos Pumita. Entonces de ahí salió Fernando Dorantes, Francisco Dorantes, Cecilia Nieto, su hermano también salió, Eduardo Nieto, salió Alejandro Añorbe, Añorbe, claro. en fin, salió una Arnulfo García también, aunque ya no entró desde Pumitas, pero también gente que se fue sumando y que le dio un valor importante al equipo, porque de repente había jóvenes que terminaban su etapa, tenían que cumplir, decían, prof, ya, por ejemplo, Lauro Padilla pudo haber sido seleccionado nacional, pero me dijo, diga, prof, ya terminé mi carrera. Le digo, oye, pero todavía puedes ser seleccionado nacional, ya terminé mi carrera, yo tengo que trabajar. Y pues gracias por todo, me tengo que ir. Realidad social. Bueno, claro. Pues, ¿qué dices? Claro. O sea, así es, la idea era que estudiaran y que pudieran entrenar. Y cuando te dijeran, oye, ¿qué quieres, deporte o profesión? Pues mi trabajo es decirles como entrenador, pues tu profesión, a eso viniste a la institución, a salir con un título, ¿no? Y entonces comenzó a haber un cambio generacional que pues yo tenía miedo que fuera a empatar, porque de repente ya como 13, 14 años los junté con los otros y dije, aquí hay dos cosas que pueden pasar, o se van o se quedan y vamos a tener un proceso de seguir teniendo un equipo. Y entre esos procesos, pues, por ejemplo, Francisco Dorantes estaba en ingeniería, igual su hermano Fernando, Román Rosales también de ingeniería, Germán García Beltrán, de abogado también, muchos competidores, Héctor Toscano, que estaba en ciencias políticas, que también fue un gran competidor, Gabriela Zúñiga, que también fue premio Puma como mejor deportista, Alan Shibayama, que también está con nosotros, Cristian Shibayama, que ahora claro, tiene un doctorado allá, hizo un doctorado en química, Paulo Shibayama, que ganó con nosotros el campeonato nacional universitario y luego fue a hacer su maestría a la UVM y también ahí fue campeón. Tenemos gente que a lo mejor no pudieron, como hay un doctor muy, muy, muy querido mío, muy respetado, Constantino López, que ahora él se encarga de lo que es todas las vacunas. Él fue parte muy importante para poderse conseguir la vacuna H1N1 y hoy seguramente está también en los procesos de ahí, y que gracias a él, que de repente decidió regresar a titularse como cinta negra, encontró algunos alumnos que estaban ahí en la selección, como Cristian Shibayama, y le dijo, yo te invito a que hagas el doctorado conmigo y que termines tu doctorado, etcétera. Y se ha jalado a varios para hacerlos doctor. Imagínate qué maravilloso, alguien que egresa, que es toda una figura, que es todo un investigador, regresa a practicar, a titularse como cinta negra, igual que Felipe Vadillo, después de muchos años llegó y se tituló de cinta negra, y dijeron, vamos a ayudar a mis compañeros de taekwondo, yo quiero el taekwondo, y hoy son doctores también, investigadores dedicados a la investigación. Entonces, esa dinámica de decir, ¿se pueden dar las dos cosas? Por supuesto que se pueden dar las dos cosas, es de organizar, de sacrificar, de creer, y por supuesto que sufrieron, pero hoy yo creo que se sienten orgullosos de todo lo que hicieron. Y sin duda el sentido de pertenencia y de compromiso. De pertenencia.
Que no Sí. te quepa la menor duda que para nosotros representar a la UNAM fue algo muy importante en nuestras vidas. Pero yo últimamente lo he dicho con todos ellos cuando he tenido la oportunidad de reunirme. Yo no sé si ellos aprendieron más de mí o yo aprendí más de Tú de ellos. ellos. La verdad, hubo muchas cosas hermosas que me pudieron compartir sin darse cuenta ellos Ujú. y que me fueron construyendo un camino de experiencia y de práctica para formarme como maestro. Y pues yo estoy muy agradecido con todos ellos los que tuvieron, que la regué muchas veces, pues sí la regué muchas veces, que una gran disculpa para todos los que si en algún momento se sintieron ofendidos, pero lo que te quiero decir es, siempre traté de hacer las cosas por mi institución, por compromiso, y una cosa importante era terminar el proceso de ellos, donde ellos querían hacer un sueño. Muchos lo lograron, muchos no lo lograron, pero ese mismo camino, aunque no lo hayan logrado, los formó como personas íntegras, con valores y con hábitos. Son personas educadas, con mucho cariño a la institución. Pepe, estamos entrando a la etapa final de este programa y por ahí Luis, creo que tienes varios comentarios, si quieres aprovechar el momento. Voy a tratar de irme rapidísimo. Ok. Saludos, maestro Sámano, de Virginia Padilla, de Saludos a Alecita Vicky. Hernández, También del Alecita de profesor Contaduría. Fernando Dorantes, el director general Alejandro Fernández Varela, también te mando un abrazo. Muchos saludos, licenciado. Guillermo San, también saludos. Alejandro Alcántara Gascón, Ceci Nieto, justamente de quien hablaban hace un momento, Linz Monse, también, Adri Trejo, justamente Mónica Torres Amarillas, también se hace presente y manda un saludo. Nos vemos el lunes, maestro. Nos vemos doctora. el lunes. Nos vemos el lunes, doctora. Pumas Evolution también manda saludos. Rolando Montes. De Tulancingo, también primera generación de cintas negras. Ok. Adriana Trejo, seleccionada nacional. Fíjate, 2 segunditos. Adriana Trejo, seleccionada nacional, y su hermano también seleccionado nacional, 3er lugar del mundo en el 96. Y bueno, también tendremos que hablar de Carmen Morales Muñoz, que fue 16 veces campeona nacional consecutiva, de Virginia Padilla, que fue seleccionada nacional para ir al Centroamericanos en Ponce, Puerto Rico. También estuvo en la preselección olímpica. Híjole, me siento muy apenado porque tendría que decir varios nombres más todavía. José Marín, de la Facultad de Contaduría. Hay mucha gente que mis respetos a todos ellos, y si no los menciono, no se sientan ofendidos. Oye, Pepe. Los recuerdo con mucho cariño. Pepe, yo no quisiera que termináramos esta charla, este programa, y pues para muestra un botón. Lo que Luis acaba de mencionar, los mensajes que están llegando a través de esta transmisión y que siguen llegando, dice Luis. Muchísimas. Ya te echarás un clavado ahí a la página de Facebook de Deporte UNAM para leerlos. Y mi cariño para todos ellos, mi cariño. Claro yo no quisiera que termináramos esta charla, y pues lo estás viendo, el afecto, el cariño, lo que sembraste y cosechaste por más de 30 años que estuviste por estos lares de la universidad. A José Sámano Hernández, al profe Pepe, al profe Sámano, a José, ¿qué te dejó, qué ha sido para ti esta trayectoria como estudiante universitario, como parte de la comunidad universitaria, luego del otro lado, siendo profesor de esta disciplina deportiva, como funcionario que también lo llegaste a hacer, como entrenador, y ya lo vimos en esta charla, modelador de tantas, y que tocaste tantas y tantas fibras y tantas vidas? La UNAM, ¿qué fue para Pepe Sámano? ¿Qué es para José Sámano? Bueno, primero, entrar a la UNAM es un proceso complejo. Yo creo que poder estar en esta institución tan maravillosa, donde tienes la oportunidad de terminar una licenciatura por un peso, es una oportunidad que te brinda la vida, la verdad,
como pocas. Dos, el cariño que tienes desde que entras a esta institución como estudiante y luego como deportista, te compromete a representar orgullosamente a tu institución, porque donde quiera que vayas, todas las veces que me tocó ir como entrenador nacional, como deportista o como coach o como lo que sea, decir que estás en la UNAM, abren las puertas. Y los mexicanos que están allá, olvídalo. Y luego hay una parte que me gustaría comentar con ustedes. El maestro es el que educa. Claro que comparte los conocimientos, pero cuando educa habla de valores como el respeto, la lealtad, la honestidad, la tolerancia, la perseverancia y los hábitos, el hábito de tener tu actividad física, el hábito de comer bien en cantidad y calidad, el hábito de estudiar, el hábito de hacer la tarea, el hábito de tener un orden, el hábito de saludar, de decir por favor, de decir gracias. Esa parte de la educación nos corresponde también a nosotros. Y hay otra parte que no menos importante, pero también va en otro sentido, la parte de ser entrenador. La parte de entender que el entrenamiento y el deporte desarrolla las actitudes, porque cuando compites da miedo, cuando compites te pone nervioso, claro. Y cuando compites duele, más allá del dolor físico duele, porque tocan fibras muy sensibles cuando no logras el objetivo, y hay veces que dices yo no sirvo para esto y te vas a tu casa con la cola entre las patas y al día siguiente te levantas y dices no, yo regreso, y regreso por lo que quiero, por ser campeón, y regresas. Entonces son dos papeles diferentes. El entrenador tiene una misión y el maestro tiene otra misión, y yo tuve la oportunidad de tener las dos partes, una a través del arte marcial, otra a través del deporte. Y bueno, pues ¿qué más le puedo decir a la universidad? Me ha dado todo, como lo dije al principio del programa, como estudiante, como persona, como profesionista, como maestro, como entrenador, y bueno, pues hasta mi esposa, pues ahí la conocí. Entonces, gracias, bendito UNAM. Pepe, ya para terminar y agradeciéndote, por supuesto, el que nos hayas acompañado y compartido esta charla con nosotros y con el público que nos está viendo a través de esta plataforma, lo que le preguntamos a cada uno de nuestros invitados desde que iniciamos esta serie de programas a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM. Tenemos ya un poco más de un año con esta situación de la pandemia, y lo cierto es de que estamos atravesando nuevamente un momento muy crítico de la misma en nuestro país. Desde tu óptica, desde tu postura, desde tu visión, brevemente, Pepe, compártenos un mensaje en positivo para la comunidad universitaria, para los chicos y las chicas que nos están viendo. Como debes de saber, apenas esta semana, este lunes, inició el ciclo escolar dentro de la universidad. Hay muchos jóvenes de nuevo ingreso que desafortunadamente todavía no conocen sus instalaciones de sus facultades, escuelas o centros de enseñanza, ya sea en bachillerato o en nivel licenciatura. Y pues lo cierto es que esta situación persiste y seguirá así por un tiempo más. ¿Qué le dice José Sámano a estas nuevas generaciones, a los jóvenes que están ingresando y a quienes ya tienen rato también dentro de la institución? Un mensaje en positivo a propósito de la terrible situación de la pandemia que hemos estado viviendo y padeciendo desde hace poco más de un año, Pepe. Bueno, yo creo que tenemos que recurrir a la parte holística como humanos. Es decir, no todo es mente, no todo es cuerpo. Hay una parte importante que es el espíritu, que es el alma, o que es la parte afectiva, que incluye sentimientos, que incluye emociones, que incluye autoestima. Si lo alineamos con la parte pedagógica, es el desarrollo de las actitudes que venía diciendo hace unos momentos. Es decir, tienes que recurrir, como dice tu lema, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Tiene que hablar esa parte importante de poder enfrentar tus miedos, poder enfrentar tus dolores, entender que las cosas se van a solucionar, porque también yo tengo parte de esa solución. La vida no puede ser sin una disciplina, porque el protocolo es una disciplina.
o lo aplicas o no lo aplicas. No hay términos medios. Claro. Entonces hablábamos de la educación de los hábitos, el hábito de ser disciplinado. Es decir, hay un protocolo que tienes que respetar de la sana distancia, de lavarte las manos, del cubrebocas, de entender que la vacuna no quita la enfermedad. Ayuda porque genera anticuerpos y te puede dar con menos intensidad la enfermedad. Hoy tenemos que entender que el conocimiento por sí solo no vale si no tienes actitudes, y que es muy importante tus valores y tus hábitos. No confundamos la educación con la adquisición de conocimientos. Es un todo que nos va a permitir enfrentar esta pandemia con éxito. ¿Que vamos a seguir batallando? Por supuesto. ¿Que cuesta trabajo ser disciplinado? Por supuesto. Pero ahí es donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros, nuestro espíritu como universitarios, para poder enfrentar también como equipo. Hay que ser tolerante, hay que ser respetuoso, hay que ser solidario y hay que trabajar en equipo para poder salir adelante, sin lugar a dudas. De nada sirve que yo me cuide si los demás no se cuidan. Entonces, la única parte que puedo controlar en ese mundo es yo mismo, ¿no? Entonces, empecemos por uno mismo a entender la importancia de los protocolos. Yo creo que podemos salir adelante si hacemos trabajo en equipo y si ponemos lo mejor de cada uno de nosotros. Pepe Sámano, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un honor, con mucho cariño te lo digo. Te mando un fuerte abrazo y me dio mucho gusto verte y que hayas compartido con nosotros tus anécdotas y tus experiencias. Gracias, querido Pepe. Gracias y un saludo a todos los que nos están viendo, mi cariño. Y bueno, pues, universidad. Luis Bolaños, muchas gracias, amigo, por habernos acompañado en esta charla. Un honor. Pepe, muchísimas gracias por todo. Igual, mi Luisito, gracias, Rodrigo, y gracias también al director y a Maximiliano Aguilar por la invitación. Un saludo también para ellos, tanto a Max como a Alejandro, nuestro agradecimiento. Por favor, a los dos, muchas gracias. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención. Ha sido una magnífica y muy rica charla con el maestro José Sámano Hernández. Los invitamos para que dentro de 8 días nos acompañen en la misma hora, a las 19:07 de la noche, en otras historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Y como ya lo adelantábamos en este programa, el próximo lunes en Semblanzas Deportivas nos dará mucho gusto tener de invitada a la doctora Mónica Torres Amarillas. Por hoy es todo, por su atención, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.